El discurso jasídico que vamos a estudiar es un discurso escrito por el Rebbe anterior, el Frierdiker Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson de bendita memoria. En este discurso vamos a discutir dos asuntos sobre la Torá propiamente dicha, dos asuntos sobre Iras Hashem, el temor a Dios, y cómo a través de estos asuntos podemos entender cuál es el comienzo, la base, el fundamento del servicio a Dios. Cómo uno empieza, por así decir, cuál es la puerta de entrada, como vamos a estudiar, al servicio a Dios, y después cómo uno puede ir subiendo nivel a nivel, a través de estos dos niveles en la Torá y dos niveles en Iras Hashem, en el temor a Dios. Este discurso es de 1942, Tafshin Beis, y salió publicado en una revista. Como estamos estudiando los últimos discursos que venimos estudiando, son justamente estos discursos que salieron publicados en una revista, son discursos más cortos, relativamente más sencillos, y que nos permiten fundamentar, o sea, generar todo un fundamento y una base, un yesoid, se dice en hebreo, para empezar a crecer en el servicio a Dios y empezar a entender las enseñanzas hasídicas. Vamos a empezar. Primero el Rebbe cita una frase en la Gemara, en el Talmud de Shabbos. El Talmud dice así, dice Rab al-Baravuna, toda persona que tiene Toira, o sea, tiene estudio de Torah, el Rebbe va a explicar, pero no tiene Iras Shomayim, no tiene temor al cielo, parece como un encargado que le entregaron las llaves interiores y las llaves exteriores no le entregaron. Obviamente, ¿cómo va a entrar si no tiene las llaves de afuera? Por eso continúa el Talmud. ¿Cómo va a entrar? ¿Por qué puerta va a entrar? Y otra frase que más adelante vamos a ver, que es casi contradiciendo a la anterior. Rabbi Yanai solía publicar en su ciudad, hoy ve pobre del tipo que no tiene una casa, pero tiene una puerta para su casa. O sea, se armó una puerta para la casa, pero no tiene casa. Vamos a ver que la casa en sí es Iras Hashem, es el temor a Dios, y la puerta para la casa es Toira. Estas son las frases de la Gemara. Explica Rashi, el comentarista principal del Talmud. Iras Shomayim, el temor al cielo, parece una puerta exterior, es como la puerta exterior, a través de la cual uno puede entrar a la puerta interior. De la misma manera, si la persona es temeroso del cielo, entonces se transforma en una persona cuidadosa, que va a cuidar los preceptos y los va a hacer, los preceptos prohibitivos, aquellos que está prohibido, no lo va a hacer, y aquello que que es obligación, uno debe hacerlo, uno va a ir a hacerlo. Y si la persona no tiene Iras Shomayim, no tiene temor al cielo, entonces no le va a importar la Torá que estudia. A pesar de que tiene Torá, pero no le va a importar, no la va a llevar a la práctica. Continúa Rashi explicando por cuál va a entrar, por qué puerta va a entrar la persona para poder abrir las puertas más interiores. Bien, explica el Rebbe ahora. Rab Baravuna dice al respecto de una persona que tiene Torá, tiene estudio Torá, él estudia Torá. No estamos hablando de un ignorante, no estamos hablando de una persona que no tiene idea de cómo se abre un libro y se estudia la Torá. Estamos hablando de alguien que sí estudió, de alguien que estudia activamente, pero no tiene Iras Shomayim, no tiene temor al cielo. Es decir, le falta la entrega, por así decir, a la palabra de Dios propiamente dicha, le falta temer de Dios. Paréntesis, aquí no se va a discutir, a pesar de que más adelante van a aparecer dos niveles de Iras Hashem, dos niveles de temor al cielo. Aquí no se discute exacto qué nivel estamos hablando, si temor al pecado, que esto ya fue explicado en otros videos, si temor al pecado, temor reverencial, temor de tener vergüenza frente a Dios, temor a la grandeza de Dios. Acá no estamos hablando de este tipo de diferencias entre un nivel de temor a Dios y otro nivel de temor a Dios. El punto es que el tipo no tiene temor a Dios. Automáticamente, si yo no siento ni que me están mirando, ni que me van a castigar, ni que soy insignificante frente a Dios, ni que es vergonzoso el hecho mismo que yo existo frente a Dios. Si la persona no tiene esto en cuenta en su vida, por supuesto que no va a hacer aquello que Dios dice, a pesar de que lo estudió y lo sabe, lo conoce. Si no lo conoce, no hay de qué hablar, pero si sabe, sin embargo, si no tiene temor a Dios, si no es consciente de la presencia de Dios constante, como dicen nuestros sabios en la Mishnah, en Pirkei Avos, tenés que saber aquello que está encima tuyo, Ain Roya, Oizen más, un ojo que te ve, un oído que te escucha, mejor Maseja Besefer Nichtav, todas tus acciones son escritas en un libro. Está un Dios ahí que te está mirando,
te está escuchando. Este es el nivel más básico de Iras Shamayim, temor al cielo. Si la persona no tiene esto, a pesar de que estudió mucho, no sirve. Tanto si le falta temor al cielo general, y tanto si al respecto del conocimiento de la Torá que él tiene poco temor al cielo. ¿Qué quiere decir al respecto del conocimiento de la Torá? Cuanto una persona más conoce sobre un asunto, pues entonces más consciente es de ese asunto. Si la persona estudió mucha Torá, entonces naturalmente hablando debería conocer mucho sobre Dios. Y naturalmente hablando, automáticamente debería ser más consciente de la presencia de Dios. Entonces, de acuerdo, o en general le falta temor al cielo, o en comparación a todo lo que sabe y todo lo que estudió, no tiene temor al cielo. No es suficiente el temor al cielo que tiene de acuerdo al puesto que tiene, por así decir, al lugar a donde llegó en su estudio de Torá. Es decir, que el temor al cielo no es de acuerdo, no es comparable de acuerdo a la capacidad y posibilidad que esta persona tiene para estudiar. En cualquiera de los dos casos, efectivamente, le falta temor al cielo, y la verdad es que el asunto central y principal del conocimiento de la Torá, es decir, de saber estudiar, ¿para qué es? Es para cumplir los preceptos. ¿Para qué necesito abrir un libro y estudiar? Para saber qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vamos a hablar sobre el tema de voluntad más adelante. Para poder saber todos los preceptos, con cada uno de los detalles de las leyes que tiene cada uno de ellos, que son muchísimos, hablamos sin número de leyes, uno tiene que saber para poder cumplir esas leyes. Entonces uno estudia Torah. Porque las mitzvot son la voluntad de Dios, la voluntad suprema. En las fuerzas del alma nosotros vemos que la fuerza de la voluntad es diferente a todas las otras fuerzas interiores en la persona, en el alma. ¿En qué es diferente la voluntad del resto de las fuerzas del alma, capacidades de la persona? Que la voluntad debe cumplirse exactamente de acuerdo a lo que dicta la voluntad. Si la voluntad no se cumple exactamente en forma plena y completa, de acuerdo a cada uno de los detalles, que un determinado asunto uno tiene voluntad a esto, si uno no va a cumplir eso en forma exacta y precisa, entonces no es voluntad, no se cumplió la voluntad. Si yo te doy plata para ir a pagar una cuenta en el banco, y fuiste, hiciste la cola en el banco, no pagaste la cuenta, te presentaste frente al cajero, le diste el papel con la cuenta, no le diste el dinero, el cajero te devolvió el papel y volviste. Hiciste casi todo. Fuiste al banco, hiciste la cola, te presentaste frente al cajero, le diste el papel, lo retiraste de vuelta y volviste. Te faltó un detalle nada más, darle el dinero. Esto no cumpliste la voluntad. La voluntad era que pague la cuenta. Cada detalle es un ejemplo básico, pero cada detalle en la voluntad es fundamental para decir se cumplió la voluntad. Y si faltó un detalle, no se cumplió la voluntad. Esta es la característica general de Rotzen, de voluntad. La voluntad no se parece a las otras fuerzas: intelecto, emociones, visión, audición. En el concepto de intelecto hay niveles. Intelectos menores, intelectos mayores, más complejo, menos complejo. En adición, hay intelectos que en general son más básicos o en general son más elevados. Por ejemplo, comprensión, intelecto de Chochmas o Maise, la sabiduría de la acción, de actuar, de hacer algo, jugar a la pelota, jugar al básquet, pintar, es en general algo bajo, no porque el pintar sea bajo, jugar a la pelota sea bajo, lo que se refiere es que está involucrado el cuerpo. Al estar involucrado necesariamente el cuerpo, es algo básico dentro de lo que es la sabiduría a la cual un ser humano podría llegar. En las palabras del Rebbe, es un concepto megusham. Megusham significa ordinario, porque está directamente relacionado al cuerpo. Uno tiene que saber mover las manos, uno tiene que saber mover las piernas, correr para acá, correr para allá. Es verdad, hay una sabiduría, por ejemplo, en el juego, en el fútbol. Hay que saber por dónde corre cada jugador, hay que saber una táctica, una estrategia, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Es verdad eso, pero no deja de ser algo que está directamente relacionado a lo físico y material. Por lo tanto, en términos de las sabidurías que existen en el mundo, pues es una sabiduría bastante baja. Porque es una escala, un concepto relacionado directamente con algo material.
A pesar de que también en Jochma Samaise, en la sabiduría de actuar, de acción relacionada con lo material, puede haber grandes conceptos y grandes ideas, pero en general, por cuanto es una sabiduría que está relacionada directamente con la acción, entonces es una sabiduría baja, de las más bajas que hay. La sabiduría del alma es una de las sabidurías más generales, más elevadas que hay, y en particular Jochma Elokus. Jochma Elokus es la sabiduría divina, es decir, el percibir la presencia de Dios en el mundo, el entender cómo Dios crea todo el universo, todos los niveles que hay en la estructura de la creación del universo. Esto es Jochma Elokus. Es entre las sabidurías, en general, de las más elevadas. Sin embargo, también en las sabidurías del alma y también en la sabiduría de Dios, Jochma Elokus, hay conceptos que están ampliamente explicados y son mucho más sencillos. De manera tal que una persona común y simple también puede entenderlo claramente. Godel Hashem umehulal meoid, grande es Dios y muy alabado. Bueno, todo el mundo puede entender que Dios es grande. ¿Por qué? Y mira, creó toda esta cosa tan grande, pues entonces Dios debe ser mucho más grande. Si no, ¿cómo lo hizo? No estoy hablando de tamaño, no ese es el punto. Que el mundo es grande, entonces Dios es más grande. La grandeza es cuando uno observa la sabiduría de Dios en la creación, Godel Hashem. No porque Él es grande físicamente hablando, Dios no tiene cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir que es grande? La grandeza de su creación, uno puede entenderla a través de analizar la creación. La sabiduría que hay en la creación de un animal, en la forma que funciona un animal, en una planta. La sabiduría de Dios en el universo entero, cómo funciona cada parte del universo, los cuerpos celestes, cómo se mueven unos atrás de los otros, y la gravedad, y la relatividad, etcétera, etcétera. Uno ve Jochme, uno ve sabiduría. Pues entonces, Godel Hashem. Cualquier persona puede entender, a través de observar el mundo, la grandeza de la sabiduría de Dios. Entonces, a pesar de que también existen conceptos simples en Jochma Elokus, en la sabiduría divina, pero en general, como sabiduría, como conjunto de ideas de sabiduría, la sabiduría del alma y del Elokus y de divinidad es elevada, es decir, son sabidurías más sutiles, más refinadas que saber correr como corresponde o saber levantar una pesa, etc. También tienen su sabiduría, también tienen su asunto, Jochma Samaise, sabiduría de la acción, pero no es tan elevada como la sabiduría del alma, de entender la interacción entre las diferentes fuerzas del alma, el corazón, el intelecto, etc. O, de que hablar de la sabiduría Elokus, Jochma Elokus, divinidad. En la sabiduría en general hay sabidurías más elevadas y más refinadas que otras, y sabidurías más bajas, más ordinarias, más megusha, más relacionadas a lo material. Y también dentro de cada conjunto de ideas de sabiduría, en particular, hay más elevado y menos elevado. Y con todo esto, incluso el nivel más bajo de sabiduría, es intelecto. De la misma manera, en las emociones o en las fuerzas del alma, de visión y audición, por tomar un ejemplo, también hay diferentes niveles, más elevados y más bajos. E incluso cuando una persona está en un nivel determinado, pero no tiene el asunto, digamos, general de ese nivel, pues entonces no tiene el Tachlis Ashleimus, no tiene la plenitud de ese nivel. Y ahora, independientemente de qué nivel estamos hablando, si es más elevado o más bajo. Sin embargo, a pesar de no estar en la plenitud de un nivel determinado, de una sabiduría determinada, por baja que sea, por alta que sea, no importa. Sin embargo, uno tiene sabiduría. De vuelta, si una persona quiere estudiar matemática, como ejemplo, si una persona quiere estudiar matemática, pero todavía no llegó al doctorado de matemática, que sabe no sé qué cosa, porque yo no entiendo nada de matemática. No sabe esas cosas todavía, pero no podemos decir que no sabe matemática. Si una persona está en la facultad y está en segundo año, está cursando activamente el segundo año del doctorado, de la licenciatura en matemática, ¿podemos decir que no sabe nada de matemática? No. Es un error, está trabajando en el tema, está estudiando el tema, algo tiene. ¿Tiene la plenitud de todo? No, no tiene la plenitud, es verdad, pero tiene matemática, sin duda. Lo que no es el caso con Ratzon, no es lo mismo con la voluntad. La voluntad se cumple solamente cuando está completa. Si no falta ni un detalle,
Es como si dijésemos que la persona que está estudiando matemática, si no terminó hasta el último nivel, hizo todos los doctorados, etcétera, no tiene nada. No, es un error decir esto. Algo tiene. Es verdad, no tiene el nivel más elevado, pero algo tiene. En el Rotzen, en la fuerza del alma, voluntad, es como si no tuviese nada. Porque la voluntad abarca absolutamente todos los detalles que componen, por así decir, esa voluntad. Y más aún, en diferentes lugares de Hasidut se explica que Rotzen no tiene ishalkus, no tiene división. Es un conjunto solo, un paquete entero, en donde esa es la voluntad. Y si no se cumple todos los detalles de ese paquete, pues entonces no es la voluntad, es otra cosa. Las mitzvot son la voluntad de Dios, la voluntad suprema. Por lo tanto, para que se pueda cumplir una mitzvah de acuerdo a la voluntad suprema, uno tiene que estudiar Torah para poder saber cómo cumplir esa mitzvah de acuerdo a cómo Dios mandó que debe ser cumplida, esa mitzvah en particular. Uno tiene que saber, y para esto hay que estudiar. Por lo tanto, el punto central del estudio de Torah es estudiar las leyes, los dinim, las leyes que tienen que ver con cada halajá lemaise, con cada ley en particular, para saber cómo se cumple esa ley. Porque hay muchas personas que se tropiezan, digamos, sin querer, con muchas cosas que están literalmente prohibidas, en forma absoluta. ¿Por qué se tropiezan? Porque no saben las leyes de la Torá, porque no estudiaron. Entre paréntesis, no está en el Maimar, pero hay un ejemplo fantástico de nuestra época, digamos, para entender este concepto de la voluntad. Si una persona quiere mandarle a otro un email, un correo electrónico, y escribe todas las letras de la dirección, escribe arroba y escribe todas las letras del servidor en donde se encuentra esa dirección, jaimeuncle@gmail.com, pero se olvidó un punto, no puso gmail.com, puso gmail.com, escribió un montón de letras, se olvidó un punto. Ese email no va a llegar nunca. ¡Ey! Pero un punto más, un punto menos, ¿qué diferencia hay? Sí, hace toda la diferencia. La dirección está incorrecta, pues entonces no va a llegar el paquete, por así decir, el email, no va a llegar el correo electrónico. Exactamente lo mismo pasa con las mitzvahs. Con cada mitzvah, cada ley, cada detalle de cada mitzvah hace a la mitzvah misma. Y si falta un detalle, pues entonces no es la mitzvah, no es la voluntad de Dios. Entonces no se cumple. La persona no cumplió con la mitzvah. Kitsu, resumen. Toira, el estudio de Toira, Iras Shomaim, el temor al cielo son las llaves más interiores y las llaves más exteriores. Rabbi Yanai decía y llamaba a Iras Shomaim, al temor al cielo, una casa, y a la Toira lo llama puerta. El Tajlis, el objetivo del estudio de Toira, es saber cómo cumplir cada mitzvah. Y explicamos que las mitzvot son la voluntad de Dios, y la voluntad tiene que ser exacta y precisa, de acuerdo como está indicado en la Toira, que uno debe cumplir cada uno de los detalles de cada mitzvah. Esto es Ratzon, esto es la voluntad. Avanzamos. Para entender esto más en detalle, el estudio de Toira y el conocimiento de la Toira son dos cosas diferentes. Y ahora empezamos a entender que hay dos niveles en el estudio de Toira. Hasta ahora solamente hablamos de uno, para saber qué es lo que hay que hacer. Pero en la práctica, en el estudio de Toira, hay dos niveles. El estudio de Toira y el conocimiento de Toira. Un asunto en la Toira es estudiar para saber, como explicamos anteriormente en el capítulo 1, estudiar para saber todas las leyes de la Torá que son necesarias para la observancia de las mitzvot de acuerdo a la voluntad de Dios. Tengo que saber qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer, qué es lo que tengo que hacer. Otro asunto en el estudio de Toira es el conocimiento de Toira. Saber Toira. Son dos cosas diferentes. El estudio de Toira para saber las leyes de la Toira es un asunto general. Y el estudio de Toira para conocer la Toira, por la mitzvah de estudiar Toira, es un asunto particular. Es una mitzvah de todas las mitzvot de la Torá. Limud Toira. Shinam tam levanejo, vas a enseñarlas a tus hijos, vas a estudiar vos también, vas a hablar de ellas. Es decir, estudiar Toira en sí es una mitzvah. O sea, por un lado yo tengo que saber todas las leyes de las mitzvahs, para eso tengo que estudiar Toira. Pero el estudio de Toira mismo es una mitzvah particular de estudiar Torá de las 613 mitzvot. Una es estudiar Torá. Por cuanto el estudio de Toira es una mitzvah particular, tal y cual otras mitzvahs.
Esto es aquello que se está refiriendo, la primera frase que dijimos que dio, digamos, comienza todo el discurso, que dice Rabba Baravuna, una persona que estudia Toira no tiene iras shomayim, y no tiene temor al cielo, y dijimos que se parecía a un encargado que tenía las llaves de adentro y no tiene las llaves de afuera. Esto es lo que dijimos anteriormente. Es verdad, esta persona está estudiando Toira, y el rey va un paso más allá todavía. Mehadesh Hidushim, la persona esta dice novedades sobre la Toira y entiende que esto va de una manera, esto va de otra manera, esta frase se conecta con esta otra frase y la explicación es tal, y una contradicción acá y la explicación es tal, y tiene su propia visión y perspectiva de las cosas, una persona que realmente estudia Toira. Pero la cuestión, ¿qué significa que no tiene iras shomayim, temor al cielo? La cuestión no le importa, no les toca, por así decirlo, lo más profundo, para la observancia de las mitzvot. Entonces, ¿tiene yedías a Toira? ¿Sí? ¿Tiene conocimiento de Toira? Claro que sí. Amplio conocimiento. ¿Lleva ese conocimiento a la práctica? No. No. Su conocimiento de cada uno de los detalles de las leyes no le afecta de manera tal de ser cuidadoso de hidur mitzvah. Ser cuidadoso en embellecer una mitzvah. Es verdad, la persona esta cree en Dios. Es verdad, la persona esta estudia Toira y sabe Toira, realmente. Pero de ahí a ser estricto consigo mismo y tratar de hacer las mitzvot de la mejor manera posible, no es necesario. Y ahora vamos a ver todo lo contrario. Esta persona busca, kules se dice en hebreo, busca lugares en donde puede encontrar cómo está permitido hacer lo que tiene ganas de hacer en la práctica. Esta persona es indulgente en la observancia de mitzvot mismas. Con seguridad no le importa hidur mitzvah, embellecer una mitzvah, hacerla de la mejor manera, esto no le importa. Porque no tiene iras shomai, no tiene temor al cielo. Y por cuanto le falta temor al cielo, también utiliza todo su conocimiento de Toira para reducir su temor al cielo, justamente. Es decir, buscar todas las opiniones permisivas y buscar, como dije antes, kulois tiene la palabra kal significa fácil, simple, sencillo, es decir, busca ser indulgente en todos los aspectos que tienen que ver con la observancia de mitzvot. No solamente no intenta hacerla de la mejor manera, sino que al revés, busca zafar, como quien dice. Busca no estar obligado en nada, esto lo puedo hacer de tal manera para que sea más fácil para mí, esto lo puedo hacer de tal otra manera y te voy a mostrar dónde está escrito que se puede hacer de esa manera. Deja, no es necesario ser tan estricto. Y todas las leyes para él, Bediavad se transforma en Lejatjila. Bediavad significa en segunda instancia. La mejor manera de hacer las cosas se dice Lejatjila, en primera instancia. En primera instancia la forma de hacer las cosas es tal. Si uno no lo hizo de esta manera, pues entonces tiene tal solución. Eso se llama Bediavad. Si no hiciste así, ya lo hiciste de otra manera, entonces hace esto y lo vas a reparar. Para esta persona, el Bediavad, aquello que, bueno, en segunda instancia esta no es la mejor manera de hacer las cosas, pero ya que no lo hiciste de la mejor manera, hazlo así, eso se transforma en la mejor manera de hacer las cosas. Es decir, de entrada, ya hace las cosas sin importancia, no le presta importancia a la observancia de mitzvot. Esto significa que tiene Toira, pero no tiene iras shomai, no tiene temor al cielo. A pesar de que el conocimiento de Toira de él es grande. Tanto que tiene la capacidad de purificar aquello que es impuro y decir que es kosher, es apropiado, aquello que es osro, aquello que está prohibido, como el Talmud cuenta. Sobre que en Yavne había un estudiante, en una ciudad en Eretz Israel había un estudiante que era tan pero tan sabio, tanto sabía y su capacidad de estudio de Toira era tan profunda que con su conocimiento de Toira tan amplio era capaz de letaer esa sheretz, era capaz de purificar aquello que es un sheretz. Sheretz es un animal impuro que genera ciertas impurezas que hoy en día no tienen ninguna importancia, porque igual estamos todos impuros. Pero el punto es que este talmid, este estudiante, era capaz de mostrar de 150 maneras diferentes como algo que la Toira dice que es impuro, es puro. Yo te puedo mostrar con 150 explicaciones diferentes como esto es puro. Esa era la gran capacidad que tenía. A tal punto llegaba su conocimiento de Toira que puede ir en contra de la Toira misma. Y de 150 maneras diferentes. Y no tonterías. Pues, pavadas lo que decís. No.
con explicaciones al pi Toira, de acuerdo a la Toira misma, de acuerdo al estudio de Toira, el conocimiento de Toira que tenía. De 150 maneras diferentes te lo puedo explicar. Sobre esto pregunta Toisvois, uno de los comentaristas de la Toira, del Talmud, ¿qué clase de harifus, qué clase de capacidad y qué clase de elevación intelectual es esta? De manera tal de poder purificar un sheretz, que es un animal, un animalito, un reptil, etcétera, que la Toira misma lo impurificó. Esto no se llama harifus. Harif literalmente quiere decir picante. Pero se refiere a una persona que sabe tanto y es capaz de comparar las cosas y entender las cosas, que tiene un intelecto picante, por así decir. ¿Qué clase de harifus es esto? ¿Qué clase de picantez es esto? ¿Sos piola? Todo aquello que la Toira dice que no se puede, vos venís y explicás de manera tal que se puede. Esto no se llama inteligencia. Esto es como dicen nuestros sabios, Jajamim Heimale Hará, que es un paso que en los Nevi'im, en los profetas, son sabios para hacer el mal. Buscan la vuelta de cómo hacer las cosas de la peor manera posible. Y sin embargo, esto mutar al pitoira, está permitido de acuerdo a la Toira. Te lo puedo demostrar. El fundamento de la Toira es Iras Shomayim. El fundamento del estudio de Toira es el temor al cielo. No la comprensión de Toira, sino el temor al cielo en la Toira. Que la persona empiece a ser consciente de la presencia de Dios, como dijimos antes, en el nivel más básico, aunque sea Ain Roya, dicen yo más, un ojo que te ve, un oído que te escucha. Y cuando la persona estudia Toira para saber la Toira, tiene que saber, cuando la persona estudia Toira tiene que saber que la Toira es Jochma Seisbaraj, es la sabiduría de Dios. Uno está estudiando literalmente, entre comillas, el intelecto divino, el cerebro de Dios. ¿Cómo piensa Dios? ¿Qué es lo que él quiere? ¿Por qué no piensa esto de tal manera, de tal otra manera? ¿Cómo funciona el cerebro y la cabeza de Dios? Dios no tiene cerebro, no tiene cabeza, no tiene nada de esto. No estamos discutiendo esta cuestión. El punto es saber que la Toira es Jochmaso y Esbaraj, es la sabiduría divina misma. Al punto tal que el Zohar dice que él, Dios y su Jochma son una sola cosa. Sin embargo, Dios, bendito sea, le entregó la Toira de manera tal que el intelecto, efectivamente Dios entregó la Toira de manera tal que el intelecto humano pueda entender la Toira. Nos entregó un texto, nos entregó una ley sobre cómo estudiar ese texto, cómo entender el texto. Entre paréntesis, muchos que se quejan de Toira, Torah escrita, Torah oral. A la Torah escrita le creo, a la Torah oral no, son tonterías de los sabios. La Toira misma fue entregada en un lenguaje. El lenguaje hebreo. ¿Cómo sabemos que eso que dice ahí es realmente lo que dicen que dice ahí? ¿Cómo sabes cuáles son las letras del hebreo? ¿Cómo sabes cómo se lee el lenguaje este? Esto mismo es Torah oral. Hay una historia de Hillel, famosa, donde una persona se acercó a Hillel y le dijo, enséñame Torah. No sabía ni leer hebreo. Ok, dijo Hillel, te enseño Torah. Pero ojo, le dijo la persona, yo solamente creo la Torah escrita, no me vengas con Torah oral. No hay ningún problema, dijo Hillel. Vamos a empezar a estudiar. Este dibujo acá es una Aleph, una letra Aleph. Perfecto, es una letra Aleph, ¿ves? Tiene un palito, dos palitos arriba, dos puntitos arriba, un palito en el medio. Perfecto, vení mañana, listo. Al otro día vino la persona y continuaron estudiando y Hillel le mostró un dibujo de la letra Beis, la segunda letra del abecedario. Y le dijo, esta letra acá es una Aleph. Y el hombre miró y dijo, pero momento, ayer me dijiste que el dibujo de la letra Aleph era otro. Eso no es una letra Aleph, es otra letra, no sé cuál es, pero es otra, no es la letra Aleph. Entonces Hillel le preguntó, ¿y cómo sabes? Efectivamente, que la Aleph tiene tal dibujo y la Beis tiene otro dibujo. Eso es Torah Shebal Peh. Eso es Torah oral. Quiere decir que sin la Torah oral no seríamos capaces de entender absolutamente nada de la Torah escrita. Cero, nada. No tiene sentido decir, yo estudio Torah escrita y no estudio Torah oral. Ningún sentido. No existe Torah escrita sin Torah oral. Y lo mismo al revés, no existe Torah oral sin Torah escrita, porque son inventos que no tienen ningún sentido. ¿De dónde salieron? Están totalmente, intrínsecamente ligadas y atadas estas dos cosas. Vamos a cerrar el paréntesis acá. El punto es, efectivamente Dios entregó la Toira para que el intelecto humano lo pueda entender. Nosotros estudiamos y entendemos. Y la mitzvah, el precepto mismo de estudio de Toira, es que la persona entienda y entienda claramente, si no, ¿cómo cumplís la mitzvah? La mitzvah de estudiar Torah es entender lo que uno está estudiando. Y tiene que entenderlo en forma clara, en forma concreta. Cada capítulo, cada sugya, cada estudio, cada asunto que uno está estudiando tiene que entenderlo en forma clara y concreta.
Existe, entre paréntesis, el concepto de estudiar Torah a pesar de que uno no entiende. Torah escrita, el texto mismo es santo y puro, y por lo tanto uno lee, e incluso si no entiende lo que lee, se considera que estudió Torah. Y Torah oral, uno debe entender aquello que está estudiando. Pero acá lo que se está refiriendo es Yedias a Torah, estamos hablando del conocimiento de Torah, obviamente estamos hablando de entender. Si yo leo un texto, Torah escrita, y no lo entiendo, leo los salmos en hebreo y no entiendo nada. En fonética y no entiendo nada. Cumplí con el precepto de estudiar Torah. No es un problema. Pero eso no puede ser comparado o llamado Yedias a Torah. Conocimiento de Torah no se llama. Se llama estudio de Torah. Un nivel de estudio de Torah, pero no conocimiento de Torah. Entonces acá el contexto es comparar estudiar Torah para saber cómo uno debe actuar, que ese fue el primer capítulo. Por el otro lado, estudiar Torah para entender la Torah, conocer a Dios. Jochmas Elokus, la sabiduría divina que está en la Torah. Entonces, obviamente, estamos hablando de entender lo que uno estudia. Si no, no se puede llamar que uno conoce aquello que estudió. Cerramos paréntesis. Entonces, el estudio de Torah, Dios entregó la Torah para nosotros en Shavuot, para que nosotros podamos estudiarla y el intelecto humano entienda aquello que estudia. Pero el fundamento, Yesoida Ikri, el fundamento principal, tiene que ser que la persona sepa que la Torah que está estudiando es Dvar Hashem, es la palabra de Dios y es la sabiduría de Dios. Jochmas y Esbaraj, es la sabiduría de Dios, bendito sea. Esto es lo principal. Como está escrito en Tehilim, en 119, Tan leshoini ibnosejo, que responda mi lengua a tus palabras. El estudio de Torah tiene que ser como quien responde tras alguien que llamó. O sea, Dios está diciendo la Torah y no responde. Dios dijo Breishis, uno dijo Breishis, Bara, uno dijo Bara, el primer versículo de toda la Torah. Como una persona que está repitiendo a alguien que está diciendo. Dios está repitiendo la Torah en forma constante y nosotros decimos esas palabras, repetimos. O sea, nosotros repetimos tras de Dios. El asunto central del estudio de Torah y el conocimiento de Torah es que la persona invierta, a sí mismo se meta y se hunda, por así decir, en la comprensión en los asuntos de la Torah que está estudiando, entenderlos realmente y poder explicárselo a sí mismo todo lo que uno estudia. Uno estudia un asunto, no tiene que hacer una pausa y pensar de qué se trata esto, qué me está enseñando, qué me está diciendo, qué es lo que Dios quiere al respecto de este asunto en particular, etc. Así cuenta el Talmud sobre Sumjus, un estudiante. Sumjus era un estudiante de Rabbi Meir, un gran sabio, que explicaba 48 razones para cada cosa, de acuerdo a la Torah, por qué esto es Tomei, por qué esta cosa determinada es impura, y 48 razones para cada cosa, por qué al Pitoira eso es Toir, porque esto es puro. Era capaz de explicar cada asunto de 48 maneras diferentes, porque esto es Tomei, porque esto es impuro, porque esto es puro. Este asunto, está explicando el Rebbe acá, el Sumjus se lo explicaba a sí mismo, él mismo lo entendía, y era capaz de entenderlo y ver 48 perspectivas diferentes de cada cosa. Esto mismo se está explicando a sí mismo los asuntos de Torah. Berribo y timing, con montones de razones diferentes, obviamente una capacidad intelectual muy profunda. A diferencia del anterior. El anterior tenía 150 explicaciones de por qué algo que la Torah dice que no, él dice que sí. Es otro tipo de lógica. Acá, Sumjus, dentro de la voluntad de la Torah, digamos, de la voluntad de Dios, de cada mitzvah, dentro de cada asunto, de acuerdo al mehalech, digamos, a cómo funciona la Torah. Si la Torah dice que esto es puro, yo te lo puedo explicar de 48 maneras diferentes. Porque sí, efectivamente es puro. Y si esto es impuro, te lo puedo explicar de 48 maneras diferentes porque esto es efectivamente impuro. Esa es la diferencia de Sumjus con el otro que hablamos anteriormente. Esto así de que se explicaba a sí mismo la Torah con muchísimos razonamientos diferentes, es Amitius Limud Torah, es el verdadero asunto del estudio de Torah con temor al cielo. Porque la comprensión de cada sugya, cada asunto, cada capítulo, por así decir, a través de diferentes razones que uno se explica para sí mismo en forma clara y concreta, esto es Iras Shammai, esto es el asunto del temor al cielo. Porque la persona siente que esto es Jochmas HaTorah, esto es la sabiduría de la Torah, y que esta sabiduría es la sabiduría de Hashem. Kitsu, resumen, el estudio de Torah y el conocimiento de la Torah son dos cosas diferentes. El estudio de Torah es para saber cómo cumplir las mitzvot. El conocimiento de la Torah es una mitzvah particular
de las 613 de estudiar Torah. Desde la perspectiva del estudio de Torah, si solamente una persona tiene limud a Torah y días a Torah, conocimiento de Torah, la persona puede incluso llegar a permitir aquello que está impuro. Como aquel estudiante que tenía 150 razonamientos de por qué lo que está impuro en realidad es puro. El fundamento de la Torah, sin embargo, es Iras Shamayim, es el temor al cielo. Y entonces ahí uno siente en la Torah que es la Chochmeh de Hashem, es la sabiduría de Dios. Tercer capítulo. Sobre una persona que estudia Torah y no tiene temor al cielo, la Gemara dice, el Talmud dice, que se parece a un encargado que tiene una casa que tiene muchas puertas, una por adentro de la otra, cuartos más y más interiores, y le pasaron solamente las llaves de las puertas más interiores. Que esto es lo que dijimos anteriormente, ¿sí? El comienzo de todo el discurso es Rabba bar Ravuna diciendo esto: una persona que tiene Torah y no tiene Iras Shamayim, te pasaron solamente las llaves de los cuartos más interiores, y las llaves de los cuartos más exteriores no le pasaron. Y entonces, ¿cómo va a entrar? Esto es lo que Dios comienza el discurso. Pero por el otro lado, la siguiente frase que Dios comienza el discurso, Rabbi Yanai dice: hoy ve terrible de la persona que no tiene casa, pero tiene una puerta. Entonces hay un problema acá. Hay una contradicción entre la primera frase y la segunda frase. Vamos a ver. La idea de estas cosas es que Iras Shamayim, de la frase de Rabbi Yanai, la segunda frase, una persona que tiene Torah pero no tiene temor al cielo, es como una persona que una persona que no tiene una casa, no tiene casa, porque no tiene temor al cielo es la casa, pero tiene puerta. Entonces la Torah es la puerta. Vamos a ver. La intención de las palabras de Rabbi Yanai es que el temor al cielo es la casa, y la Torah es la puerta para la casa. Así explica Rashi en su comentario al Talmud: la Torah es la puerta a través de la cual uno puede llegar a Iras Shamayim, al temor al cielo. Pero vos tenés puerta, tenés Torah, pero no tenés casa. Sin embargo, la frase de Rabbi Yanai es una contradicción a la frase anterior de Rabba bar Ravuna. Rabba bar Ravuna dice: una persona que tiene Torah y no tiene temor al cielo, es como que le pasaron las llaves de la puerta más profunda, más interior, y no le pasaron las llaves de la puerta de afuera. Entonces la Torah es lo que está más adentro, es lo que está adentro, interior, en la casa, por así decir. Y la Iras Shamayim, el temor al cielo, son las llaves de afuera. Pero Rabbi Yanai está diciendo al revés. Iras Shamayim es la casa, y la Torah es la puerta para entrar a la casa. Es justamente lo opuesto. De acuerdo a esta frase, entonces, se entiende que la Torah es la llave más de adentro. La primera frase, Rabba bar Ravuna, es la llave de adentro. Iras Shamayim, el temor al cielo, es la llave de afuera. Es una contradicción. ¿La Torah está adentro o afuera? Para Rabba bar Ravuna, la Torah está adentro. Para Rabbi Yanai, la Torah es la puerta de afuera para entrar adentro. Para Rabba bar Ravuna, el temor al cielo es la puerta para entrar a la Torah. Y para Rabbi Yanai es al revés. La Torah es la puerta para entrar al temor al cielo, que es la casa. Para entender esta contradicción, vamos a traer otra Mishnah, que también es contradictoria, Pirkei Avos, la ética de nuestros padres. Dice Pirkei Avos: Imein ira ein chochma, imein chochma ein ira. Si no hay temor al cielo, entonces no hay sabiduría. Y si no hay sabiduría, entonces no hay temor al cielo. ¿Y por dónde empezar? De acuerdo a esto, ¿cómo empezás el trabajo? Avodas Hashem. ¿Cómo empezás el servicio a Dios? Toda avoida, todo trabajo tiene que ser con un orden, nivel tras nivel. Primero este nivel, después este nivel, después este nivel. Tiene que haber un comienzo y tiene que haber un final. Cada nivel uno tiene que poder decir: empecé a trabajar en tal cosa, terminé de trabajar en tal cosa, voy a pasar a la próxima. Si el comienzo es el temor al cielo, entonces yo no lo puedo hacer, porque imein chochma ein ira. Si no tengo sabiduría, no tengo temor. Entonces el comienzo no es el temor. Y si el comienzo es la sabiduría, entonces tampoco puedo trabajar. ¿Por qué? Porque ya dijimos: imein ira en chochma. Si no hay temor, no hay sabiduría. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Por dónde empezamos? Una frase contradictoria también. Y la explicación es así: hay dos niveles de Iras Hashem, hay dos niveles de temor al cielo. Ira Tatoe, así se explica, el nivel inferior, así se llama, e Ira Iloe, y el nivel superior. Y hay dos niveles de Chochma, hay dos niveles de sabiduría, que es la Torah. Ira Tatoe, el nivel inferior es una
Akdama. Es la introducción a un nivel de Toira. La introducción a un nivel de Toira. Y Toira, un nivel superior, es la introducción al nivel superior de Ira y Loe. Entonces tenemos temor, Toira, Toira, temor. El nivel más bajo de temor es la introducción a la Toira. Y después un nivel superior de estudio de Toira, que ya vamos a ver, es la introducción al nivel superior de temor. Y ahí entonces tenemos la Mishnah, les voy a explicar. De ahí tenemos la Mishnah. Y Meinira en Jochma. Si no tenés el nivel más bajo de temor a Dios, no tenés sabiduría. El nivel más bajo de sabiduría. Y Mein Jochma, si no tenés el nivel más alto de sabiduría, en Ira, no vas a tener el nivel más elevado de temor a Dios. Está escrito, Dios en Shmuel Aleph, el primer libro de Shmuel, el segundo capítulo, el número 3, el versículo, Dios es un Dios de conocimientos, en plural, es decir, Shtei Deyes, el mínimo plural es dos conocimientos, Das Tachten, Das Elion, la comprensión inferior y la comprensión superior. La comprensión inferior es como nosotros, las criaturas, entendemos las cosas. Aquí abajo es Yesh, tenemos un mundo que existe, Metzius, real, y la creación es Yesh Me'ain, algo de la nada. Arriba se llama nada. Nosotros somos Yesh, yo soy real y existo. Dios lo llamo Ain, lo llamo nada. Ahora vamos a ver por qué. Ain significa que la criatura no es capaz de entender qué es y por lo tanto lo llama nada. No es que Dios no existe, Dios libre y guarde, sino que es tan profundo y tan elevado que lo llamo a nada. No tiene ningún significado para mí. No lo puedo entender. Yo soy Yesh, yo soy algo, Dios es nada. Esto se llama Das Tachton, de abajo para arriba, nuestra forma de entender las cosas. Este nivel de temor es como está escrito en Tehilim, en los Salmos, Irume Hashem kol haaretz, teman de Dios toda la tierra. Que viene este nivel de temor de la meditación, en que todo lo que está creado fue creado en una reflexión de la presencia de Dios. Ahora no es el momento para explicar todo el asunto de esto, está explicado en otros discursos, pero el punto es que la creación divina no es de la esencia misma de Dios, sino que es creado a través de una reflexión de Dios. La palabra de Dios, con la palabra de Dios se hicieron todos los cielos, Dios habló y dijo esto y aquello, y creó todo el universo. Quiere decir que no es la esencia de Dios involucrada en la creación, de manera tal que la creación pueda afectar a Dios, sino que la palabra de Dios es toda la creación. Como dicen Kabbalah, Oirein Soif, la luz infinita de Dios, eso es lo que está involucrado en la creación. Pero Dios mismo no. Por eso está escrito, yo soy Dios, no cambié. La creación no generó ningún cambio en Dios porque exista o porque no exista. Dios no cambia. Este nivel de temor a Dios, Irume Hashem kol haaretz, es decir, que es un nivel de Dios que viene de entender la creación de Dios y observar la tierra, observar el mundo, la sabiduría de Dios en el mundo, como explicamos antes también. Esto se llama Ira Tatoe, esto se llama el nivel inferior de temor a Dios. Es decir, llegar a Dios a través de sus acciones, de su creación. Y esto es una introducción a la Toira. Ya vamos a ver a qué nivel. Este era Das Tachten, esta es la comprensión inferior. Das Elio en la comprensión superior, es al revés. Es la perspectiva divina, de arriba para abajo, como Él ve las cosas. Que arriba Él es Yesh, Él es el verdadero ser, y acá abajo es Ain. Y nosotros somos nada. Esto es el Yesh Amiti, Dios es el verdadero ser. Y aquí abajo Ain, no hay nada. Es decir, todo frente a Dios es insignificante. Y por lo tanto somos como nada frente a Dios. Esto es como Él ve de arriba para abajo las cosas. De la meditación y el reconocimiento en el asunto del Ein Sof Baruch, en cómo Dios es infinito, cómo Dios es la verdadera existencia, esto genera en toda la creación Bitul Bemetzius, una anulación absoluta, completa. Es decir, la creación misma se da cuenta de su inexistencia, su insignificancia. Y este es un nivel de temor a Dios extremadamente elevado. Se llama Ira Iloe, el temor superior. La Toira es cuando uno estudia Toira, es una introducción a este nivel de temor. Entonces ya dijimos, Ira Tatoel, nivel inferior de temor. Toira, Ira Iloe, nivel superior de temor. Estos son los dos niveles en temor. Ira Tatoe, Ira Iloe. El nivel inferior y el nivel superior. Ira Tatoe, el nivel inferior de temor a Dios proviene de la meditación en los asuntos de Das Tachton,
de cómo Dios está relacionado con el mundo, como es la creación del mundo, la sabiduría de Dios en el mundo, la conducción de Dios del mundo, todo lo que tiene que ver con Tachtoin, con esta cosa baja en este mundo. Y este nivel de temor es una introducción al estudio de Toiro. Y por el otro lado, Ira y Loe, el nivel superior de temor, proviene de la meditación en los asuntos de Das Elyon, en la perspectiva divina de las cosas. Como el mundo entero es insignificante. ¿Qué significa Hafloes Ein Soif? Lo maravilloso e impresionante y separado del resto del mundo de la infinitud de Dios, que no tienen relación con el mundo, porque el mundo es Kulo Kamei Kele Hoshev, todo frente a él es insignificante. Este nivel de temor a Dios, la Toiro es la introducción y el recipiente, el Kli, para este nivel de temor a Dios, que se llama Ira y Loe, el nivel superior. Kitsur, resumen. Dimos dos ejemplos, de la Gemore. Rabbi Yanai dice que una persona que sabe Toiro y no tiene Iras Yomaim, tanto el Talmud, Rabbi Barabuna y Rabbi Yanai nos explican qué está dentro y qué está afuera, si la Toira está dentro o el temor a Dios está afuera, o si la Toira está afuera y el temor a Dios está dentro. Estos dos ejemplos los vamos a poder entender que son contradictorios con la frase de nuestros sabios en Pirkei Avos. Rabbi Hanina Mendoza dice: si no tenés temor a Dios, no tenés sabiduría; si no tenés sabiduría, no tenés temor a Dios. Y explicamos que existe Das Tachtoin, la forma de abajo para arriba, inferior de ver las cosas, la perspectiva del ser humano, y explicamos Das Elyon, la perspectiva divina de las cosas. Y dijimos que el temor inferior es una introducción a la Toira, y la Toira es un recipiente para el temor superior. Dale, cuarto y último capítulo. Está escrito: la Toira dice que Dios nos mandó a hacer todas estas hukim, leyes, para temerlo a Dios nuestro Señor. Es decir, que todas las mitzvahs son con el objetivo de temer a Dios. En las mitzvahs hay tres tipos. Cada uno de ellos tiene su nombre particular, como está escrito: estos son los testimonios. Ahora vamos a explicar los detalles de cada uno. Los testimonios, las reglas irracionales y las reglas racionales que Dios habló con Moisés. Que Moisés nos dijo a nosotros, la misma idea. Simplemente traduciendo el versículo. Estos tres nombres de mitzvah son Eidus, Hukim y Mishpatim. Eidois, mitzvot testimoniales, son las mitzvot que son un testimonio, valga la redundancia, entre Dios y nosotros, que somos su pueblo y su rebaño. Como por ejemplo, Shabes, la observancia de Shabes es un testimonio de la creación del universo. Tfilin también. Pesach, Mila, Bris Mila, Sukkah. Son mitzvot cuyo objetivo es recuerdo de algún evento particular o de algún asunto en particular del vínculo entre Dios y el pueblo judío. Estos son mitzvot de tipo Eidos. Mishpatim, mitzvot racionales, son mitzvot que incluso el intelecto humano está de acuerdo que uno debe hacerlos, incluso si la Torah no lo hubiese dicho, lo hubiésemos aprendido de los animales de la tierra o lo hubiésemos pensado nosotros mismos, como por ejemplo Kibud Av Va'em, respeto a padre y madre; Tzedaka, caridad, ayuda al prójimo; Avas Israel, amor al prójimo; no robar, no hurtar, no robar; Lashon Hara, mala lengua. Son todas cosas que uno podría haber entendido y cumplido, moralmente hablando, éticamente hablando, intelecto humano, sin la Toira. Hukim, por el otro lado, el tercer tipo de mitzvot, son mitzvot que no tienen razón de ser. Son gzeiras akosub. La Toira mandó a hacer esto, pues nosotros lo hacemos. No tiene una razón de ser, un porqué. Así decretó Dios, y de eso se trata, esa mitzvah. Y los ejemplos son shatnes. Shatnes significa no mezclar lana con lino; kashrus, no mezclar carne con leche; basar bejala. Y acá el Rebbe da otro ejemplo, como dice el Midrash, sobre el concepto de tuma y tahara, impureza o pureza. Que no es el muerto el que impurifica, y no es la mikve, un baño ritual, el que purifica, sino que este es el decreto divino. Y nadie puede cambiar esto. Es la forma en que es y se acabó. Esto es lo que Dios decretó. No tiene una razón de ser, ni un porqué, ni un sentido, ni nada por el estilo. Este es el concepto de Juka. Gzeira, Hoik, es una regla irracional, un decreto. Y como está escrito, Zois Juka Satoira. Esta es la regla irracional de la Toira.
Cuando se habla sobre para aduma, este versículo está escrito sobre la vaca roja, que es la forma de purificar tras la impureza de muerto, una persona que se impurificó por un muerto, porque tocó un muerto, porque cargó un muerto, porque estuvo en un cuarto con un muerto, tiene que pasar por un proceso. Hoy en día no existe este proceso, no tenemos Beis Hamikdash y no hay ninguna diferencia, porque igual estamos impuros. El punto es que es una juca, es una regla irracional. Como explica Rashi en su comentario a la Toira, y lo saca del Talmud. Rashi dice, porque el Satán, es decir, el acusador arriba, un malach, un ángel cuyo trabajo es acusar al pueblo judío, es convencerlo de hacer la transgresión, y después va arriba y lo acusa. Y las naciones del mundo preguntan al pueblo judío, ¿qué es esta mitzvah de para aduma, la vaca roja? ¿Qué sentido tiene esta mitzvah? ¿Para qué sirve? Es una tontería. Todos los impuros se purifican a través de que se salpica sobre ellos cenizas de la vaca roja que estuvieron mezcladas con agua, y sin embargo el impuro se purifica con este proceso. Sin embargo, la persona que quema la vaca roja y que la degolló, etc., y hacen toda la mezcla con la ceniza y con el agua para purificar a otro, eso queda impuro. Es una paradoja. Aquello que purifica a otro impurifica al que trabaja en ese proceso. Es una cosa que no tiene sentido. Por eso está escrito la palabra juca. Es una regla irracional. Esto es una regla que nadie puede entender y nadie puede imaginarse de qué se trata y para qué sirve. Esto es lo que significa el versículo que trajimos anteriormente. Dios nos mandó a hacer estos jukim, estas reglas irracionales. Pero en esta frase se incluyeron todas las mitzvot. Dijimos que hay 3 tipos de mitzvot: eidos, hukim, mishpatim y hukim. Sin embargo, el versículo dice cómo uno llega a ir a Hashem, al temor al cielo. Todos estos hukim. ¿Qué quiere decir? ¿Que solamente hay que cumplir un tipo de mitzvot de los 3? ¿Y esto es lo que te lleva al temor al cielo? No, hay algo mucho más profundo. El verdadero asunto de la observancia de mitzvot es que uno tiene que hacer hukim eile, estas mitzvot irracionales, es decir, uno debe cumplir todas las mitzvot, también las mitzvot que son testimoniales y racionales, mishpatim, como respetar a padre y madre, etcétera, que las hubiésemos pensado incluso si Dios no lo hubiese dicho. Uno tiene que cumplirlas, no porque son una señal y un recuerdo para algún asunto, o porque el intelecto humano dicta que así debe ser, respetar a los padres, ayudar al prójimo, etcétera. No, señor. Uno debe cumplir los 3 tipos de mitzvot solamente porque son decretos divinos, porque Dios mandó. Todas las mitzvot uno tiene que cumplirlas con entrega absoluta, de la mayor manera posible, de la mayor medida posible, de forma tal como si todos fuesen hukim. Yo no tengo que dar tzedaka porque me hace sentir bien, o porque el otro lo necesita, o porque es lógico, si Dios me dio a mí, yo tengo que repartir y compartir. No, señor. Hay que dar tzedaka porque Dios dijo que hay que dar tzedaka. Es verdad, uno después tiene un sentimiento y está bien ese sentimiento y es bueno, es positivo y uno se siente bien cuando lo hace. Esto no tiene nada malo. A lo que voy es, la motivación de por qué uno debe ayudar es porque Dios dijo que hay que ayudar. Lo mismo pasa con respecto a padre y madre y así sucesivamente con todas las mitzvot. Sobre esto dice el versículo, Leir es Hashem. Esto es lo que lleva al temor a Dios. Cuando hablamos de Iro es Hashem, acá cuando el Rebbe va a empezar a explicar un poco más profundo, por así decir. Cuando la Toira dice la palabra es, Aleph Taf, temer a Dios, en castellano se traduciría así, temer a Dios, esta palabra a, que en hebreo es, Aleph Taf, esta palabra a, como está escrito en los Tehilim, Iru es Hashem Kedoshah, teman a Dios sus santos, en Tehilim. Es Hashem, a Dios, significa que hay algo tafel, hay algo anulado y secundario a Dios. Secundario es tafel, batel es anulado. Temer a Dios, debería decir temer Dios. Sin embargo dice temer a Dios, es algo propio del hebreo y de cómo nuestros sabios interpretan y entienden cada uno de los versículos y cada palabra de cada versículo. Temer a Dios significa que hay algo secundario. Como dice el Talmud, es besaro, y no importa todo el detalle, a su carne, a tofel de besaro, aquello que es secundario a la carne. El punto es
que acá decimos ira es Hashem, es un nivel de temor a Dios en el cual la persona es batel, está anulado a Dios. Por eso dice temer a Dios. Uno se transforma en algo anulado a Dios. Este nivel de temor a Dios es un nivel muy elevado, porque uno está batel, uno está anulado a Dios. Es como si fuese que uno se transforma en una carroza para Dios, así como la carroza, la carreta, sigue la voluntad del conductor. De la misma manera uno está anulado a Dios, sin embargo que uno automáticamente que uno automáticamente sigue la voluntad de Dios. Es como una carreta que sigue al conductor. Este es un nivel de temor a Dios elevado, al cual se llega a través del estudio de Toira, avodas a Toira, de trabajar y esforzarse en el estudio de Toira, que es una introducción y un recipiente, un kli, es decir, la herramienta para ir a Iloe. Estar anulado a Dios en forma automática, como una carroza está anulado al conductor. Sobre Abraham, Yitzhak y Jacob, nuestros sabios cuentan que eran Merkava, era una carroza para Dios. Nosotros, hoy veis, entonces llegar a este nivel de temor a Dios se llega a través del estudio de Torah. Es el nivel más elevado, ir a Iloe. Y a esto se llega a través de estudiar Torah. Pero el comienzo del trabajo, el servicio a Dios, no es ese. Es estar anulado, y el nivel más profundo de estudio de Torah, que significa Yedias a Torah, conocer y entender la Torah. No. El comienzo es Kabbalas Oil Malchus Shomayim. El comienzo es la aceptación del yugo del cielo, que es ir a Tatoe, el nivel inferior de temor. Es decir, a pesar de que uno no entiende, y a pesar de que uno no está anulado, sino todo lo contrario, uno tiene sus propias voluntades, sus propias pasiones, etc. Sin embargo, uno baja la cabeza, por así decir, y dice, voy a aceptar lo que Dios dice. Esto es lo que va a ser, lo que va a regir mi vida. Todo lo que Dios diga, a pesar de que no lo entienda. En forma de hukim, en forma de que incluso si es algo irracional, incluso si va contra mi forma de entender las cosas, no importa, yo voy a aceptar el yugo del cielo, como el toro acepta el yugo para arar un campo, etc. Por lo menos en la antigüedad era así. De esa manera yo voy a cumplir cada uno de los preceptos de Dios. Esto se llama iratatoe, el nivel inferior de temor a Dios. Y esto es lo que significa la frase de nuestros sabios en Pirkei Avos, la ética de nuestros sabios, de nuestros padres. Y meinira en Jochma, si no hay temor, no hay sabiduría. Es decir, el comienzo del servicio a Dios es ira, es temor. Como está escrito, toda aquella persona cuyo temor al pecado precede a su sabiduría se sostiene. Que esto ya lo estudiamos también en otro discurso de esta misma serie, por así decir. Lo primero que hay es irashet, temor al pecado. Y esto va a generar que su sabiduría se va a cumplir realmente. La persona va a poder cumplir una mitzvah. Jochmaso y miskayem, se cumple aquello que estudió. Y esto se llama avoida de iras shomayim, el trabajo y el servicio a Dios en forma de temor al cielo. Y está escrito, Ze Shar Lashem, este es el portal para Dios. Y sobre esto dice el Zohar, Doisarale Aloe, esta es la puerta de entrada para empezar a elevarse. El temor al cielo. Kabbalah soy la aceptación del yugo del cielo. Esta es la entrada para todo tipo de elevación. Esto es por un lado. Y por el otro lado, lo que está escrito en la segunda parte de la frase, si no hay jochma no hay temor, si no hay sabiduría no hay temor. Esto significa el nivel superior de temor a Dios, cuya herramienta para llegar ahí es jochma, es sabiduría, pero un nivel superior de conocimiento de Toira. Entonces tenemos Toira, estudiar Toira para saber las leyes. El comienzo de esa avoida es ir hasta Toe, es el nivel inferior de temor a Dios. Lo primero que uno tiene que tener es Kabbalah soy, el temor al cielo. Entonces empieza a estudiar Toira para saber cuáles son las leyes. Después estudia Toira para entender la Toira, la sabiduría de Dios. Y esto es el recipiente para el nivel superior de temor a Dios. Estar batel, estar anulado en forma absoluta a Dios mismo, el nivel superior de temor a Dios. Y esto es la razón por la cual la Toira se llama Mafteiches Apnimim, las llaves interiores. La Toira está adentro, por así decirlo. La Toira es la llave para el nivel superior de temor a Dios, que es lo más profundo que hay. Pero el comienzo es ir a Tatoe, el comienzo es el temor inferior, que viene a través del trabajo y el servicio a Dios de Kabbalah Sol Malchus Shomayim, aceptar el yugo del cielo. Y esta es la razón por la cual Rabbi Yanai dice que la casa es el temor a Dios. El comienzo de todo es el temor a Dios. Esto es lo principal. Y a través de ese temor a Dios inferior es que uno puede llegar a Toira.
La casa misma es el temor a Dios. A través de ese nivel de temor a Dios uno puede llegar a Toira, y a través de Toira uno llega al nivel superior de temor a Hashem, Ira y Loe. A través del nivel inferior de temor a Dios uno llega a Toira, y a través de esa Toira uno llega al nivel superior de temor a Dios. Entonces Rabbi Yanai, en la práctica, volviendo al comienzo, Rabbi Yanai está hablando de un nivel superior de temor a Hashem. Iras Hashem es la casa, la Toira es la puerta. Y Rabba bar Ravuna está hablando de un nivel inferior. Una persona que tiene Toira y no tiene Iras Hashem, le pasaron las llaves de adentro y no las llaves de afuera. Las llaves de afuera es el temor a Dios. Rabba bar Ravuna no está contradiciéndose a Rabbi Yanai. Rabba bar Ravuna está hablando del nivel inferior de temor a Hashem. Esa es la puerta de entrada. Y esto te va a permitir tener las llaves de la puerta de adentro, Toira. Y a su vez Rabbi Yanai está diciendo, cuando vos tenés la llave de adentro, que es la Toira, es la puerta para la casa, que es Iras Hashem, es el nivel superior de temor a Dios. Kitz, resumen. 3 tipos de mitzvahs. Eidois, testimoniales, una señal entre Dios y el pueblo judío, como el Bris Mila, la circuncisión, Shabbos, Tfilin. Otro tipo de mitzvot son mishpatim, que son mitzvot racionales. Incluso el intelecto humano las obliga, por así decir. Obliga que uno debería hacerlas, como respetar padre y madre, tzedaka, amor al prójimo, hukim, mitzvot irracionales, como por ejemplo tvila, ir a un baño ritual en una mikve para purificarse de impurezas, todo irracional. Cumplir las mitzvahs tiene que ser todas porque son la voluntad de Dios, y el comienzo del servicio a Dios tiene que ser Kabbalah Mechus Shamayim. El comienzo es la aceptación del yugo del cielo, así como dicen nuestros sabios, que cuando Hashem entregó la Toira en el monte Sinai, en la fiesta de Shavuos, todo el pueblo judío estaba be'eima, be'ira, be'rezes, be'zeya, estaban con temor, con miedo, estaban temblando, transpirando. De la misma manera, en cada momento que la persona está estudiando Toira, la persona está renovando esa entrega de la Toira. La persona está reviviendo en cada instante que estudia Toira esa entrega, y tendría que ser be'eima, be'ira, be'rezes, be'zeya, tiene que ser también con temor, con miedo, con temblor, con transpiración. La persona tiene que sentir que Dios está ahí junto con él estudiando Toira, que esto es lo que hablamos anteriormente también, y este es el concepto de estudiar Toira con Iras Shomayim, y esta es la entrada, la puerta de entrada y el fundamento de todo servicio a Dios. Que podamos llegar a Shavuos y que podamos recibir la Toira, como es la frase clásica en Hasides, de Kabbalah Toira besimcho bepnimius, que podamos recibir la Toira con alegría y que la podamos internalizar para que realmente cambie nuestras vidas para bien.